10. En esta mañana vamos a estar viendo el capítulo completo de Hechos. Son 48 versículos. Vamos a verlos de una manera clara, concisa. El tema principal, y yo creo que de todas las enseñanzas, los estudios que hemos tenido, pocas veces estudiamos un capítulo completo cada sesión o cada servicio. Sin embargo, algo que debemos tener en cuenta es que el capítulo 10 nos va a narrar algo bien impresionante que tú y yo ya sabemos, es por eso que estamos aquí, que la salvación, que Jesucristo murió en aquella cruz por todos, no solamente por los judíos, no solamente por aquellos que iban a aceptar su nombre. Jesucristo murió por todos, por toda la humanidad. Ese velo, conforme a los evangelios, que estaba en el lugar santísimo fue rasgado en señal de que antes solamente el sumo sacerdote, no los sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote tenía permiso para entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Jesucristo con su muerte nos acerca al Padre, y gracias a Él tú y yo podemos acercarnos a Cristo. Y no solamente eso, todas las personas que quieran cambiar, que quieran acercarse a Dios a través de Cristo lo pueden hacer. No hay acepción de personas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla esta historia. Voy a darle lectura en el capítulo 10, primer versículo, y quiero que me acompañes con tu vista. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Empieza este versículo haciendo memoria a un hombre de nombre Cornelio, centurión. La palabra centurión hace referencia a que él era un líder, era un comandante dentro de las tropas romanas. Como nosotros sabemos en la historia, el pueblo judío en este tiempo estaba sujeto, estaba esclavizado al imperio romano. Sin embargo, la cultura romana tenía muchísimos dioses. De hecho, parte de esa cultura la podemos ver plasmada hoy en nuestros días con respecto a los nombres que les damos a los días: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tiene que ver referencia con la cultura romana, que tiene que ver con los dioses de aquel entonces que manejaban los romanos. Nuestro calendario también tiene que ver con la cultura romana, que después se mezcló con la cultura griega, y de ahí sale nuestro calendario. Muchas cosas hoy en la actualidad tienen que ver con esta cultura romana. ¿Por qué? Porque era impresionante, porque a su tiempo era una cultura llena de conocimientos que no solamente se conformó con la parte de Europa, sino que abarcó a todo el mundo, y poco a poco las personas las fueron adoptando. Y vemos que este personaje, este Cornelio, centurión de la compañía, era alguien importante dentro del ejército romano. Sin embargo, vamos a poder ver cómo su corazón estaba deseoso de conocer de Dios, no de los dioses romanos, no de Zeus, no de los diferentes dioses griegos, sino dentro de él había una disposición de conocer al verdadero Dios. Hoy en día hay muchas personas que a lo mejor no son cristianas, que aún no tienen la identidad de Cristo, pero tienen ese anhelo, ese deseo, ese fervor de conocer al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo, como fuimos creados, como nos dice Génesis capítulo 2 en adelante, a la semejanza de Dios, nosotros como humanos estamos conformados por un cuerpo físico. Este cuerpo que pasan los años y nos vamos desgastando y nos van saliendo arrugas. Después tenemos una alma, que es lo que nos hace tener vida, emociones, sentimientos. Y después Dios también nos ha dado un espíritu. Y ese tercer componente de nuestros componentes humanos nos hace querer acercarnos a Dios. Ese espíritu que hay dentro de nosotros nos hace querer conectarnos con Dios. Es por eso que cuando ponemos nuestra identidad
En Cristo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y empieza a enseñar, empieza a dar testimonio a nuestro espíritu de las cosas de Dios. Vuelve a acercarnos a conocer del Padre. Entonces, así como en la humanidad hay personas que no quieren saber nada de Dios, también hay personas que están deseosas de que alguien les hable de Cristo. Y esa es nuestra función como creyentes. Hay personas allá afuera, es por eso que el día sábado a las 11 de la mañana vamos a dedicar un tiempo para evangelizar, para llevar esperanza a las personas que están pasando por situaciones difíciles, para que pongan su fe, su confianza en Cristo, porque hay personas necesitadas de conocer de Dios. Lo veíamos también con Felipe y el etíope. El etíope tenía deseos de conocer. Estaba leyendo Isaías. No comprendía lo que leía, pero le gustaba leer. Dios usa a Felipe para llevar al camino correcto al etíope. Así como vamos a ver en esta historia, Pedro es usado para llevar a Cornelio a conocer de Dios. Así como tú y yo somos usados para que la gente conozca de Dios. Ese es un trabajo importante que nosotros tenemos como iglesia y que debemos de tener. Mira, se nos describe cómo era este hombre en el versículo 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta era una persona con un cambio en su vida. Una persona humilde, sencilla, temerosa de Dios. A veces nosotros como cristianos somos todo menos temerosos de Dios. Y a veces aprendemos de las personas de allá afuera a también ser humildes. Y aunque ellas no conocen de Dios, tienen ganas de conocer de Dios. Y eso de tener ganas de conocer a Dios conlleva a llevar una vida en temor a Dios, como esta persona, como este Cornelio. Fíjate, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, sino él era una persona encargada de también guiar a su familia. Y eso me recuerda que como líderes tenemos una gran responsabilidad, porque como líderes nosotros tenemos muchas funciones. Estar primeramente a cuentas con Dios, después tener en orden a nuestra familia, gobernar bien nuestra familia y después la iglesia. Y este Cornelio era un ejemplo, es un ejemplo para todos nosotros. Debemos de abundar en el temor de Dios, y los que ya tienen hijos, los que ya tienen una familia, tienen que procurar guiar a su familia a conocer de Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate qué se nos dice, aparte de que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que gobernaba bien su casa y su familia, dice que también oraba a Dios. Esto es algo impresionante. Saber que toda persona que realmente está dispuesta a buscar de Dios, Dios responde a sus acciones. Dios responde a sus oraciones. Lo vemos en la vida de Cornelio. Nos dice que él entró en una visión como la hora 9 del día. ¿Cuál era la hora 9 del día en los tiempos de los judíos? Vamos a hacer un poco de matemáticas básicas en esta mañana. Se nos dice en la historia que cuando salía el sol empezaban las horas para los judíos. Aproximadamente a las 6 de la mañana era la hora 0, en el cual el sol se ponía y los judíos empezaban a contar las horas. Entonces, si tomamos como referencia eso, la hora 9 era aproximadamente las 3 de la tarde. Y vemos que esta persona, Cornelio, en vez de estar en sus asuntos, en sus trabajos, estaba buscando de Dios. Y mientras él estaba orando, probablemente, mientras él estaba buscando de Dios, tuvo una visión.
una visión que Dios se le revela, que un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: mira, tus oraciones y tus limosnas han subido a Dios para memoria. Esto es algo bien interesante, porque también tiene un efecto en nuestras vidas. Todas las buenas acciones que nosotros hacemos ya como creyentes suben a la memoria de Dios. Y Dios ve todas las acciones que como creyentes hacemos, y esas buenas acciones que tú y yo hacemos son recompensadas por Dios. Es bien importante, hermanos, tener eso en cuenta. Dios nos quiere bendecir, y para que tú y yo seamos bendecidos, tenemos que demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que demostrar esas buenas obras, buenos frutos que tú y yo ya podemos dar gracias a Cristo. Esas buenas acciones, esas buenas obras las podemos hacer no porque seamos buenos, sino porque ahora Cristo está en nosotros. El Evangelio de Juan, Jesucristo en alguna ocasión le dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, vosotros los frutos. Todo aquel que está en mí, en la raíz, en el tronco, va a llevar frutos. Pero aquel que no está en mí no puede llevar frutos buenos. Por eso es algo bien importante que todas nuestras acciones, así como las acciones malas, Dios nos va a corregir, Dios nos va a dar corrección por las cosas malas que hacemos. También Dios nos bendice cuando tú y yo damos y cuando tú y yo hacemos esas cosas buenas. Me acuerdo en la historia que nos habla de Crónicas de aquel rey que se enfermó y le pidió a Dios más años de vida. ¿Y qué le dice este rey? Acuérdate de todo lo que yo he hecho, de todas las acciones que yo he hecho, todas las buenas acciones que he hecho con el pueblo en buscar tu nombre. ¿Y qué hace Dios? Dios le concede más años de vida. Pero eso es bien importante tomar en cuenta, que todas las acciones que tú y yo hagamos, Dios las sabe, y con respecto a eso vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados en las diferentes necesidades que tú y yo tengamos. Y aquí algo que tengo que mencionar, a lo mejor no entra tanto en el contexto de las enseñanzas, pero muchas religiones toman en cuenta este versículo para decir: mira, ¿viste cómo este hombre Cornelio no solamente oraba, sino también hacía limosnas a la iglesia? Y muchos se toman de este versículo para decir: ya ves, si quieres que Dios te bendiga, tienes que ofrendar más, tienes que diezmar más. Si quieres que Dios te bendiga, hermano, conforme al contexto que estamos viendo aquí, necesitas reflejar el amor de Dios en las personas necesitadas, en las personas que están pasando por circunstancias difíciles. Versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este soldado, este centurión Cornelio, fue obediente al mensaje de este ángel. Teniendo Cornelio esa autoridad, llama a 2 criados, llama a un soldado. Fíjate cómo no solamente Cornelio estaba mostrando ese querer conocer de Dios con su familia, sino también con los que le rodeaban. No solamente Cornelio se conformaba de querer conocer más de Dios y llevar a su familia a que conociera de Dios, sino ahora se nos habla de un soldado ajeno a su familia, pero que era devoto también por conocer de Dios. Fíjate el impacto que pueden tener las personas. Fíjate el impacto que tú y yo podemos tener, no solamente en nuestra familia, sino a todos aquellos que nos rodean. Por eso es una responsabilidad que tú y yo como creyentes demos un buen testimonio. Es importantísimo. Cornelio era un líder, no espiritual, no de la iglesia. Era un líder físico dentro de los soldados. Tenía autoridad sobre su familia, tenía autoridad sobre a todos aquellos que estaban debajo de él.
Ahora fíjate cuánto más es importante ser líderes espirituales. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas es directo, es conciso con respecto a todos aquellos que quieren ser líderes, con respecto a aquellos que quieren formar parte del diaconado de la iglesia, con respecto a aquellos que quieren ser ancianos de la iglesia, con respecto a aquellos que quieren ser pastores de la iglesia. Necesitan primero estar ellos sujetos a Cristo, pero también necesitan que su familia, que su casa esté sujetos a ellos y que ellos den buen testimonio de su cambio en Cristo. Esto es algo impresionante que personalmente a mí me reta. Yo todavía no tengo familia. No sé si voy a tener familia o no, no sé si dentro de unos años, pero yo debo de tener eso en cuenta. El liderazgo no solamente se trata de estar aquí adelante y cantando, agarrando el micrófono, predicando. El liderazgo empieza desde la casa. El liderazgo empieza desde adentro de uno mismo. Fíjate cómo este hombre es un gran ejemplo para todos aquellos que aspiramos algún día a ser líderes en la iglesia. Entonces él es obediente al mandato dado por este ángel. Y nos dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. ¿A qué horas eran la hora sexta? Mediodía. Acuérdense que empezamos a las 6 de la mañana contando el inicio del sol en los tiempos de los judíos, la hora sexta, entonces era al mediodía. Estaba Pedro. Ahora sí, ese Pedro, ese apóstol que hemos estado viendo en Hechos, que Dios se manifestaba a través de él, que solamente su sombra tocando a las personas las hacía sanar. Y vemos una vez más Pedro comprometido con buscar más de Dios. Nos dice que él estaba en una casa, sube a la azotea a orar a la hora al mediodía. ¿Cuántos de nosotros? Ponte a pensar, ¿qué hacemos al mediodía? Muchas veces estamos dominados por el trabajo. Muchas veces estamos dominados por la pereza. Y aquí encontramos otro buen ejemplo de Pedro al mediodía orando, buscando a Dios, comunicándose con Dios a través de Cristo. Y nos dice este versículo que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Una vez más, Pedro, este gran apóstol, usado por Dios de una manera impresionante, también era un humano como tú y como yo, con necesidades físicas, con problemas, con aflicciones, al igual que tú y que yo. Pero al igual que Pedro, y en su carta lo podemos ver, nuestra esperanza, nuestra roca de salvación, nuestra roca de vida, nuestra piedra de vida es Jesucristo. Y dice que mientras alguien le estaba preparando algo de comer, una botana a Pedro, él entró en un éxtasis, es decir, en una visión extremadamente increíble. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjate lo que se nos habla en estos versículos. Para eso tenemos que tomar en cuenta y conocer lo que nos habla en el Antiguo Testamento. Dentro de las leyes que fueron dadas a Moisés para darle al pueblo de Israel, los animales se clasificaban solamente en 2. Los animales impíos, el cual los judíos no podían comer ni tocar si no se contaminaban, y los animales limpios, aquellos que el pueblo judío podía comer.
Y se nos hace una descripción de cada uno de los animales que eran inmundos y aquellos que se podían comer. Entonces, conforme al contexto, conforme a la enseñanza que estamos viendo, Pedro tuvo esa visión, ese éxtasis, probablemente porque tenía hambre. Y dentro de esa necesidad, Dios le habla a Pedro. Fíjate cómo es impresionante, cómo es la sabiduría de Dios. A través de las necesidades que tú y yo pasamos, créeme que hay una enseñanza que Dios tiene para nosotros. No solo porque sí nos vamos a enfermar, no solo porque sí vamos a pasar por momentos difíciles. A través de estas circunstancias adversas en nuestras vidas, Dios tiene una enseñanza para nosotros. En esta ocasión, Pedro ve ese lienzo bajar del cielo y ve a los animales, a los reptiles, haciendo referencia a todo animal inmundo. Y esa voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro, conociendo la ley en aquel entonces, dice: Señor, yo no puedo, porque en mi boca no ha entrado cosa o animal inmundo. Y vemos cómo esta voz le dice: no digas inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Conforme al contexto está hablando del alimento. Más adelante va a hablar al contexto espiritual. Pero primeramente, físicamente, todo lo que Dios ha creado, tú y yo podemos comerlo. No es como ahora algunos judíos que todavía se guardan de no comer algunas y otras cosas porque piensan que se están contaminando. Nos vamos a las enseñanzas de Jesucristo y encontramos aquella ocasión donde Jesucristo les dice a los fariseos que lo que entra a nuestra boca no es lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca es lo que puede contaminar, es lo que puede dañar a las personas. Y aquí podemos afirmar eso con respecto a que en el Antiguo Testamento la forma de vida era diferente. Cuando viene Cristo, Él cumple la ley y la forma en la que se ha de vivir ya no es conforme al Antiguo Testamento, sino conforme a Cristo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Ahora nosotros debemos de vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Como iglesia, nuestras doctrinas, nuestros fundamentos están basadas en Cristo, están basadas en la carta de los apóstoles. El Antiguo Testamento es bien importante porque nos describe el corazón de Dios. Pero debemos de entender que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder cumplir el Antiguo Testamento. Necesitamos de Cristo, porque Él ya la cumplió y por medio de Él nosotros la cumplimos por fe. Eso es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Hoy en la mañana me paré y vi una publicación de un hermano que nos decía: hermanos, celebremos, gocémonos porque hoy es el día del Señor. Y dentro de un comentario decía: hermano, estudia más la Biblia, porque el día del Señor es el día sábado, el día de reposo. Y a este comentario, y yo no sé qué tú responderías, ¿cuántos estamos de acuerdo que el día domingo es el día del Señor? Sí, en el Antiguo Testamento el día de reposo, el día séptimo, en el cual descansó Dios de todo trabajo, se hizo para que descansáramos. Y hay hermanos que en vez de congregarse los domingos, se congregan los sábados, guardando todavía parte de la ley. Pero Romanos nos dice: órale, ¿quieres guardar una parte de la ley? Tienes que guardar toda. Si fallas en algo, todo el peso de la ley se va a venir contra ti. De entrada, dentro de mi creencia, todos los días es el día del Señor. Cada día debemos de buscar gozarnos y alegrarnos por la vida que Dios nos da y la oportunidad de seguir viviendo. Pero ¿por qué nos reunimos el día domingo y no el día sábado? Porque nuestro día de reposo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué día resucitó Cristo? El primer día de la semana. Y a partir del primer día de la semana, los creyentes empezaron a reunir el día domingo. Por eso es que el día domingo nos reunimos.
El primer día de la semana hay que darle lo mejor de nosotros a Dios. Cristo resucitó el día domingo. Cristo es ahora nuestro día de reposo. Y si Cristo está en nosotros, todos los días debemos de buscar a Dios. Todos los días son de Dios. Pero muchas veces caemos en estos errores que yo te comentaba de los comentarios, por falta de no escudriñar nuestra palabra, la palabra de Dios, por falta de no dedicar tiempo a la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que tomemos el ejemplo de Cornelio, de Pedro, hombres buscando de Dios. Antes de buscar esa necesidad física, ese poder físico, ellos estaban buscando a Cristo. Y tenemos dos ejemplos y te las vuelvo a repetir. Cornelio siendo un centurión, teniendo al mando legiones, teniendo al mando hombres. Él, en vez de estar invirtiendo tiempo en las cosas físicas, estaba invirtiendo tiempo en buscar de Dios. Pedro, ahora sí un líder espiritual, en vez de estar invirtiendo tiempo en cosas materiales, él tenía como prioridad conocer más de Dios, seguir buscando a Dios. Y esto es una enseñanza para aquellos que somos líderes de la iglesia, pero también aquellos que están en nuestra iglesia, cada miembro de nuestra iglesia. Nuestra prioridad antes del trabajo, antes de todo, antes de la escuela, es primero buscar de Dios, seguir creciendo espiritualmente. Y hoy en día yo lo puedo ver porque muchas veces pasa en mi vida. La sociedad nos corrompe nuestra mente y muchas veces pensamos que es más importante el trabajo. Muchas veces pensamos que es importante seguir preparándonos en la escuela. Y es bueno, pero siempre y cuando no interrumpa nuestra prioridad, que es buscar de Cristo. Por eso, hermanos, en este día domingo que como iglesia nos reunimos, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha dispuesto a estar hoy aquí. Teniendo a lo mejor muchas cosas que hacer, ha dispuesto en su corazón venir para convivir, para que tú y yo juntos de una manera física nos gocemos, nos alegremos en el día del Señor y lo busquemos y aprendamos de su palabra. Versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un hombre, un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjate qué tanta comunión tenía Pedro, que el Espíritu Santo de una manera audible, que él pudo escuchar, escuchó el llamado del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser guiados de esa manera? Pero una vez más necesitamos ser como Pedro. Necesitamos dedicar tiempo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos orar por los enfermos y que sanaran? Está disponible, pero necesitamos invertir más tiempo en las cosas de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Una vez más la descripción de este centurión. Por lo regular los romanos eran malos con los judíos. Sin embargo, ahora en este versículo se nos describe a este centurión, aparte de ser temeroso de Dios, de las limosnas, tenía un buen testimonio ante los judíos. Ante los judíos, no ante los romanos. Yo supongo que a los romanos no les agradaba mucho este centurión. Este es un ejemplo de lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas que no son cristianas, pero tienen necesidad de conocer de Dios y son afines a nosotros. Hay otras que prefieren seguir en el mundo y
nos odian y no quieren saber nada de los creyentes. Hay otros que se burlan de nosotros, que nos dicen aleluyas, que nos dicen fanáticos por venir los días domingos, los días miércoles, los sábados. Pero hay otras personas que también tienen ese deseo de formar parte de nuestra iglesia, ese deseo de participar en nuestras actividades. Era el caso de este Cornelio. Entonces, versículo 23, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Al ver Cornelio, al saber que Pedro ya probablemente venía en camino, él se prepara, no solamente él, no solamente con su familia, una vez más con sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Fíjate, este Cornelio, hombre temeroso de Dios, hace algo fuera de lo que tú y yo probablemente haríamos. Ve a Pedro, se hinca y adoró. Porque aunque Cornelio era un hombre que quería conocer de Dios y que era temeroso de Dios, ¿qué necesitaba? Discipulado, ser guiado a entender, a conocer la palabra de Dios. Todos los creyentes, lo veíamos el día miércoles, todos los creyentes iniciamos como unos bebés espiritual, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos ser discipulados. A partir de aquí vamos a ver a Pedro cómo va a empezar a discipular a Cornelio. Tú y yo como creyentes necesitamos seguir siendo discipulados a través de la palabra de Dios, pero Dios forja líderes que puedan guiar a la iglesia a entender, a conocer la palabra de Dios, a conocer a Cristo. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy como tú, de carne y hueso, con necesidades, con enfermedades. Levántate, no me adores a mí. Podemos ver aquí primeramente de una manera indirecta a Pedro con humildad. Hoy en día hay muchos líderes religiosos que se enorgullecen, se enaltecen por el puesto en el cual están. Tú y yo como creyentes, yo como líder personalmente siempre tengo en mi corazón que Cristo nos ha llamado a ser como Él, y en alguna ocasión Él dijo que seamos mansos y humildes de corazón. Y lo podemos ver aquí en Pedro. Un Pedro deseoso, un Pedro dispuesto a discipular a este hombre que unos momentos antes estaba adorándole. Versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora sí, fíjate cómo entramos en el contexto espiritual y volvemos al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía prohibido juntarse con extranjeros, porque el pueblo de Israel era propenso a contaminarse en la forma de vivir de los extranjeros. Hoy en día como creyentes es algo similar. Nosotros debemos de tener cuidado de mezclarnos, de juntarnos con todas aquellas personas que son contrarias a la voluntad de Dios, porque pueden afectar nuestro crecimiento espiritual. Porque si no tomamos atención podemos hacer caer a muchos hermanos. Pero en cuanto a la salvación que Pedro va a empezar a hablar, todos son bienvenidos a conocer de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas,
a todas aquellas que son temerosas de su nombre, aquellas que no tienen temor de su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hermosa tarde, hermano, yo te exhorto a que no nos cansemos de hablar de Cristo a las personas. No nos cansemos de hablar de Cristo a aquellas personas que están necesitadas. Porque probablemente son como Cornelio, con necesidad de conocer de Dios, del verdadero Dios, con necesidad de ser discipulados. Es nuestra obligación el que tú y yo hablemos a las personas de Cristo. Y es algo que como iglesia a lo mejor no lo estamos haciendo. Y que hoy en esta tarde somos exhortados a hablar de Cristo como iglesia. Te voy a leer una vez más el versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Mira, no solamente estaba orando, sino Cornelio había dispuesto en sí ayunar, dedicar un tiempo específico para nutrirse, para buscar a Dios. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjate qué tan impresionantemente esta persona había entendido el mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No importa en qué situación económica nos encontremos, no importa nada. Aquella persona que quiera venir a los pies de Cristo es bienvenida en nuestra iglesia. Aquella persona que quiera conocer del verdadero Dios, del poder de Cristo, aquella persona que quiera tener la identidad de Cristo, es bienvenida en nuestra iglesia. Porque nadie, ninguna persona, Dios la va a rechazar. Como iglesia, y lo reiteraba el día miércoles, nuestras 3 puertas están abiertas para toda aquella persona que quiera conocer de Cristo, que quiera cambiar su vida, que quiera alejarse del pecado, que quiera llevar una buena vida personalmente en su familia. Nuestra iglesia está abierta para todas aquellas personas que están necesitadas. Pero muchas veces, así como Pedro fue a buscar a Cornelio, no como Cornelio vino a buscar a Pedro, muchas veces tú y yo tenemos que aprender a salir de nuestra iglesia, a salir de estas 4 paredes en busca de todas aquellas personas que están necesitadas de conocer de Dios. Una vez más, por eso te reitero, el día sábado, hermanos, estamos todos invitados a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Si quieres venir a desayunar, entonces vente 1 hora antes, 1 hora y media antes. Vamos a tener desayuno a cargo de nuestra hermana Josefina, nuestra chef de la iglesia de 5 estrellas. Todos estamos invitados a esta actividad que vamos a tener el día sábado, a poner en práctica lo que estamos viendo hoy domingo.
ir a buscar a aquellas personas que quieren conocer de Cristo. ¿Queremos una iglesia llena? No esperemos que Cristo o que algo espectacular suceda y que nuestra iglesia se llene. Puede suceder. Pero hoy aprendemos en este versículo, queremos a nuestra iglesia con gente que conozca de Cristo, salgamos por ellas, salgamos a buscarlas, hablemosle de Cristo a aquellas personas necesitadas. Empieza con nosotros. El cambio en nuestra iglesia empieza con cada uno de nosotros, con cada uno personalmente. Se refleja en toda nuestra iglesia ese cambio. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. En este versículo es la primera mención del evangelio de Jesucristo como el evangelio de la paz. ¿Por qué? Lo vimos en nuestros estudios de raíces. Parte de la identidad en Cristo es que tú y yo somos reconciliados con Dios. Todo aquel que no tiene la identidad de Cristo está enemistado con Dios, por ende no puede tener paz en su vida. Hay algo que le inquieta, hay algo que le incomoda. Pero todos aquellos que tenemos la identidad de Cristo somos reconciliados con el Padre. Es por eso que en este versículo Pedro nos menciona el evangelio de Cristo como el evangelio de la paz, de la paz, porque a través de Cristo es quitada esa enemistad entre nosotros y Dios y somos reconciliados. Versículo 36, por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Nos está hablando del inicio del ministerio de Jesucristo, nos está hablando del evangelio, cómo se conforma el evangelio, ministerio de Jesucristo, muerte y sepultura de Jesucristo, resurrección de Jesucristo. Después del bautismo que predicó Juan y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una vez más, todo aquel que quiere vivir en este mundo, bajo los deseos de este mundo, está esclavizado a Satanás. Suena loco. Me puedes decir, Misael, estás exagerando. No lo digo yo, lo acabó de decir el apóstol Pedro. Todo aquel que no tiene a Cristo está oprimido, está bajo la autoridad de Satanás. Por eso mucha gente no puede comprender el por qué tú y yo venimos, el por qué tú y yo dedicamos a la palabra de Dios como la máxima autoridad de nuestra vida. Porque aún están cegados en ese conocimiento. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A darnos una libertad, a darnos una sanidad primeramente espiritual, que también se reflejó de una manera física en las personas enfermas y necesitadas. A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. Hablando de su crucifixión, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, hablando de su resurrección. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a los que leímos en el primer capítulo de Hechos, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testifiquésemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este versículo es impresionante. Primeramente, una vez más, tú y yo tenemos una comisión como discípulos de Cristo. Todo aquel que tiene la identidad de Cristo es discípulo de Cristo. Y ese mandamiento que le dio Cristo a sus apóstoles también es para nosotros. Hablar y predicar de Él, dar testimonio de Él, testificar del cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Y también que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Todas las personas, no hay acepción de personas. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados. Los creyentes, los hijos de Dios, vamos a ser juzgados conforme a lo que hicimos. Para galardones, los que no tienen la identidad de Cristo van a ser juzgados para condenación. No hay más caminos, solamente hay dos caminos. Quieren ser salvos, vengan a Cristo y que Cristo ponga la identidad suya en la vida de las personas. No quieren de Cristo, quieren seguir la corriente de este mundo, quieren contaminarse con lo que la sociedad nos dice, con la forma de gobierno, la forma de vivir de esta sociedad, el tercer género, el derecho de las mujeres a abortar. Todas aquellas personas que quieren vivir así, que vivan, pero ya saben cuál es el final: la condenación de sus almas. Tú y yo como creyentes estamos aquí para llevar la luz de Cristo a las personas. Va a costarnos, muchas personas no les gustó lo que yo estoy diciendo y que se van a conectar en línea. Es lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser flexibles y decirles: sí, Cristo ama al tercer género, Cristo ama a las mujeres que abortan. Nos vamos a la Biblia y encontramos que Dios aborrece el pecado, pero también Dios aborrece al que hace el pecado. Necesitamos de Cristo. Necesitan de Cristo aquellas personas que su identidad no está en Él. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Una vez más, parte de nuestra identidad de Cristo es que hemos sido reconciliados, pero también es la redención. Nuestros pecados fueron perdonados, fueron comprados. Si nosotros éramos esclavos, y se acuerdan que ese día tocábamos que un esclavo era libre si alguien más le compraba, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Ahora debemos de seguir sus enseñanzas, porque conforme a sus enseñanzas nosotros vamos a ser juzgados cuando seamos llamados a la presencia del Padre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y hemos visto que automáticamente cuando venimos a los pies de Cristo y somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. En otra palabra, estos hombres judíos que venían con Pedro estaban asombrados porque la salvación había llegado a un hombre Cornelio, centurión de una compañía romana, a su familia y a sus amigos. El Espíritu Santo había llegado, la salvación había llegado a estas personas aborrecidas por los judíos, pero amadas por Dios. Y no solamente la salvación, sino el poder del Espíritu Santo se manifestaba en sus vidas. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, el don de lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
también referencia a salvación. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Para que fuesen discipulados, para que aprendieran más de lo que Jesucristo había dejado. Y ya para terminar, quiero tocar este último versículo, porque hoy en día hay una religión que se basa solamente en Jesús, bautizan solamente en Jesús y toman este versículo para deformar la doctrina que ya tenemos. Y quiero volver a leer una vez más. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ellos dicen, ya ves, el bautismo conforme a Pedro y conforme a Hechos no es en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Hay que bautizar en el nombre de Jesús. Este versículo, yo les voy a invitar que los que tienen método, a los que van con nosotros a los cursos del método inductivo de los días sábados, apliquen el método inductivo en este versículo. Les iba a decir que se les quede de tarea, pero ahorita tenemos vacaciones. Pero yo espero que lo hagan. Y entonces comprendemos en este versículo que cuando Pedro está diciendo y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, está hablando de no del nombre literalmente, está hablando de la autoridad dada por Jesús. Y encontramos en Hechos y en los Evangelios que Jesucristo nos ordenó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nosotros debemos de obrar conforme a ese mandamiento, porque es la autoridad de Jesús. Sin embargo, muchas personas se salen del contexto y simplemente lo ven, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero este versículo está hablando de la autoridad dada por Jesucristo. Y esa autoridad, ese mandamiento dado por Jesucristo a los apóstoles, a los líderes, es que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No para salvación, sino para testimonio a las personas de que realmente hemos creído en Cristo. Por eso nos bautizamos, para que todo el mundo sepa, Misael Hernández ha creído en Cristo y estoy feliz de creer en Cristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Impresionante los puntos que pudimos tocar en esta hermosa tarde ya. Sigamos buscando de Dios. La salvación está disponible a todas las personas que están dispuestas a buscar de Dios. Gracias a Dios, nosotros ya hemos sido salvados. Gracias a Dios, nosotros ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiados. La identidad de Cristo ya está en nosotros. Debemos ahora de practicar las enseñanzas de Cristo, específicamente en esta tarde, ver lo que hizo Pedro y también nosotros hacerlo. A eso somos llamados como cristianos. Amén, hermanos. Les voy a invitar en esta hermosa tarde que nos pongamos de pie. Vamos a orar por esta palabra y después, ¿por qué no nos gozamos con un canto de alabanza? Glorificando a Cristo, glorificando su nombre, dándole gracias a Dios porque ahora Él está en nuestras vidas. La identidad de Cristo está en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde ya. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Yo te pido, Padre, que tú sigas usando nuestras vidas, sigas usando nuestra iglesia para gloria y honra de tu santo nombre. Padre, danos fuerza, ayúdanos a ser como Cristo, a representarte en esta tierra como luz, como sal, como embajadores de tu reino que somos, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des esa capacidad para no quedarnos en estas cuatro paredes, para no encerrarnos, sino para llevar la salvación a todas las personas que están como Cornelio, necesitadas de ti, Señor.
Usa nuestras vidas para ser como Pedro y ser llevados por medio de tu Espíritu Santo a alcanzar a aquellas personas el día sábado, Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestro ser, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la disposición y la humildad. Que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas y que el día sábado muchas personas vengan a ti, Señor. Que muchas personas sean guiadas a conocer de Cristo. Que muchas personas sean transformadas a la identidad de Cristo. Sean reconciliadas, sean redimidas, sean santificadas, sean glorificadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usa nuestras vidas, somos instrumentos tuyos y queremos ser instrumentos, vasos de honra para gloria y honra de tu nombre. Señor, yo sé que el día sábado va a haber adversidades, van a haber problemas, va a haber miedo, que el enemigo no va a estar contento con lo que vamos a hacer. Y hoy en esta hermosa tarde como iglesia te pedimos que tú nos des la victoria, que tú fortalezcas nuestras vidas, fortalezcas nuestro espíritu, que quites todo temor de nuestras vidas, que quites todo temor de aquellas personas que van a ser alcanzadas por tu nombre, que nos guardes de todo peligro, que nos guardes de todo accidente, que nos guardes de toda enfermedad, que nos des sabiduría para ser responsables con las medidas de seguridad que debemos de guardar. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en la vida de las personas. Te damos las gracias en el nombre dulce y maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.